Ya. Vale, buenas tardes, una semana más en el canal de acá. Esta semana me ha tocado, hemos echado todos los números y me tocó a mí. Os voy a dar un taller de iluminación, la primera vez que lo voy a hacer online. Esperemos que os guste. Bueno, me lo he preparado de una manera que yo creo que os irá bastante bien, al menos para los que comenzáis en el tema de iluminación. Y bueno, os voy a compartir la pantalla, aunque ya la tengo compartida. Vale, todo este material que tenemos aquí lo he subido a una carpeta de Dropbox, ¿vale? Que ahora os pasaré el enlace para que tengáis todo el material de iluminación. Vale, así como las reglas de la fotografía, la mayoría son una herencia de la pintura, la iluminación en estudio, sobre todo el retrato, también es una herencia de la pintura. ¿Por qué os digo esto? Pues a ver, en el retrato, si os fijáis en todas las pinturas, en el retrato, sobre todo en el ojo, tenemos una luz principal. Normalmente, o sea, antiguamente, si podéis apagar los micros, por favor. Antiguamente no tenían flashes, lógicamente, los pintores, y su luz principal solía ser una ventana. Ponían a la modelo que estaban retratando cerca de una ventana para que fuera su luz principal. En la mayoría de las fotos de retrato, si os fijáis en el punto de luz, suelen estar normalmente, si diéramos una esfera de un reloj, estarían a las 10 o a las 2. ¿Por qué? Porque solían ser una luz, normalmente era del sol, era una luz cenital y nos creaba el puntito de iluminación arriba. Y en casi todas las pinturas, si veis el puntito, en este caso sería a las 2, ¿vale? En otros casos, este también sería a las 2. Esta es una fotografía, pero está hecha con ese sistema. Además, si os fijáis aquí, es el triángulo Rembrandt, por lo tanto es una sola luz. Luego miraremos de cómo saber en una fotografía cómo está iluminada para luego organizarnos nosotros nuestra iluminación para recrear fotografías de ese estilo, ¿vale? Otra foto que también tenemos, o sea, foto no, un cuadro que también tenemos, la luz principal a las 2. Aquí las tenemos a las 10. Y esto ya, nada, esto ya es una prueba que quería empezar. Bueno, vamos a ver un poco antes de empezar a todo. He cogido este PDF de Aprender a Iluminar. Ahora lo veréis, es una versión gratuita que se puede descargar, pero yo ya os la paso en el enlace que os voy a poner. Vale, si antes de empezar con este PDF os quería explicar una cosa. Si antes conocíamos el triángulo de la iluminación, de la exposición, eran 3, ¿vale? Por eso le llamábamos triángulo, porque eran 3 elementos para lograr una exposición perfecta. Cuando trabajamos con flashes, se tienen que unir 2 elementos más. Cuando era la exposición de 3, ya sabemos que era el ISO, la velocidad y la apertura, y en este caso los 2 elementos más que vamos a añadir son relacionados a la luz, al flash que vamos a poner, que es la distancia y la potencia. Acordados sobre todo esto, ahora serán 5 elementos, serán la distancia y la potencia. Antes de empezar con los esquemas, bueno, aquí veis toda la presentación del PDF este, y yo quería llegar aquí, que era al glosario de iluminación. ¿Por qué todo esto? Porque creo que está bastante bien explicado un poco, ¿vale? Lo que son los elementos
en la iluminación de estudio o de strobis, ¿vale? Porque, a ver, yo por ejemplo empecé con luces de estudio, con electricidad, con cable, y claro, te atan mucho, porque solamente puedes trabajar en sitios donde haya luz, donde haya corriente. Si tú quieres llevarte eso a la calle, no puedes. ¿Vale? Aparte de que pesan un huevo, aunque llevaras un generador, pesan un huevo. Entonces decidí pasarme a la iluminación mediante flash de zapata y además con batería, porque con pilas siempre nos cuesta más que recuperen y no podemos hacer disparos muy rápido, por eso siempre es mejor con batería. Aparte de eso, también tengo un flash de estudio con una batería grande, ¿vale? De 600 vatios, que también pesa y no me lo suelo llevar mucho a no ser que necesite mucha potencia de luz, porque ese es de 600 vatios. Vale, ahora vamos al glosario de iluminación. El acetato, por ejemplo, es una gelatina, ¿vale? O un papel que ponemos delante de los flashes para cambiarle lo que son los colores. Son estos geles de colores, ¿vale? Que ponemos delante de los flashes. Acutancia, bueno, se define como, esto me gustaría que os lo leyerais, más que yo os lo explicara, porque lo entenderéis mejor que explicándolo yo, porque yo no soy mucho de técnicas, soy más bien de disparo, error o sea, de ensayo, disparo, error y solución. Vale, la acutancia, esto se define cuando hay los contrastes entre una zona clara o oscura. Si es una alta acutancia, ¿vale? Se ve muy definidas las sombras con la luz, y si es baja, vemos que hay un degradado. Aquí empiezan a haber elementos de iluminación, los elementos de lo que ponemos delante de los flashes, ¿vale? Hay un montón. Normalmente a ver, espérate que se me ha ido ahora el Oremus, que me tenía aquí planteado. Vale. Bueno, son modificadores de luz, ¿vale? Todo lo que ponemos delante de un flash es modificar la luz. Si no ponemos ningún modificador, será una luz muy directa, ¿vale? Hay cajas de luz, o softbox, que se le llaman, que normalmente son de forma cuadrada, pero también hay de forma octagonal, como veis aquí. Después tenemos cajas de luz lineales, son muchísimo más estrechas, normalmente las cuadradas, las hay cuadradas y las hay rectangulares, pero luego están las lineales, que aquí no se ve, tendría que ser un poquito más fina, ¿vale? Y se le llama caja de luz lineal. Normalmente se utiliza mucho para poner luces laterales. Tenemos células de simpatía. ¿Para qué sirve las células de simpatía? Esto lo ponemos en el flash de fuera de cámara, ponemos el flash encima y esa célula lo que actúa es que va a hacer disparar, si no tenemos disparador y receptor, lo que va a hacer es disparar, capta la luz del flash de la cámara, por ejemplo, y automáticamente él se dispara. Llevan unos segundos de retraso, por lo tanto hemos de tener cuidado a la hora de controlar mediante lo que son células. Disparan por simpatía, por lo tanto con nuestra propia cámara podríamos disparar, o con el flash del móvil, por ejemplo, podríamos disparar los flashes, pero recordar eso, que llevan unos segundos más de retraso que si disparamos con un disparador y receptor. Después tenemos las banderas, son telas o paneles, o plaques que se llaman, cuya finalidad es evitar que llegue la luz a ciertas partes. Imaginaros que nosotros ponemos una luz lateral, como esta que tenemos aquí arriba, y tenemos al modelo y al fondo muy juntos. Al estar tan juntos el fondo del modelo y la luz lateral, sin más remedio nos va a llegar luz al fondo. Y a lo mejor nosotros lo que queremos hacer con esa luz lateral es crear es que el fondo sea completamente negro.
para darle a siluetear a lo que es el modelo. ¿Cómo se consigue eso? Con esto, con las banderas. Lo que hacemos con la bandera es ponerla en el lado donde está el fondo y lo que corta la luz hacia el fondo, ¿vale? Por lo tanto, al no llegarle luz al fondo, el fondo sale negro. A ver, que se me ha ido la luz ahora. Tenemos los snoot. Simplemente es un cono. Ponía en el cartel que os explicaría cositas así para no gastaros de momento mucho dinero en poder hacer estas cosas, o sea, en poder comprar estas cosas, para hacer pruebas. Luego, una vez que hagáis las pruebas y si las cosas os gustan, podéis continuar y compraros cosas, pero mientras tanto, si queréis hacer pruebas solamente con cosas caseras, se pueden hacer. Este cono lo podemos hacer con una cartulina negra, ¿vale? Se hace un cono y con cinta americana lo pegas al flash y lo pegas pegas para que no se deshaga. Y ya tienes el cono hecho. Las banderas se pueden hacer con tela negra, ¿vale? O con Espera, una Pedro, Dime. pregunta Felicia que de dónde se puede bajar el PDF este. Ahora pondré los enlaces. Lo he subido todo a un Dropbox, lo tengo aquí. Creo que todavía está subiendo. Ah, mira, ya está listo. Entonces lo que haré será pasaros un enlace, lo pasaré al WhatsApp de Felicia y lo pasaré en las páginas de ACAP, y si acaso, si quieres, Felicia, lo puedo pasar también en la página de la Peña, ¿vale? Y es material que no solamente está ¿vale? Sino que hay más cosas. Hay tres cosas de fotografía, unos esquemas que os explicaré ahora y unas herramientas que también os servirá. Es un Word, pero es para que tengáis una idea de unas herramientas para crear esquemas de iluminación. Ahora entraremos en el tema de los esquemas. Vale, con cosas caseras, lo que decíamos, con cartulina negra nos pueden solucionar, y con tela negra también. Tela negra, esto podríamos hacer las banderas con tela o cartulina negra. El snoot con cartulina negra. Cookies, ya lo veremos en la palabra gobo. Brazo lo veremos en la palabra jirafa, ¿vale? El bucketing es una técnica utilizada para conseguir una exposición adecuada, que consiste en hacer 3 fotos, una sobreexpuesta, una subexpuesta y la correcta, y después las unimos. Después tenemos los difusores. Normalmente es una tela blanca que se ponen delante, si veis las ventanas y todo esto. Esta tela de aquí, ¿vale? Son difusores blancos. También hay dentro de los reflectores, estos que son 3 en 1 o 5 en 1, la tela que hay dentro, ¿vale? En estos que son plegables, la tela que hay dentro sirve de difusor, ¿vale? Que es para suavizar la luz. También se pueden poner delante de un flash si no tenemos ventanas. Lo ponemos delante de un flash y nos hace de ventana. Vale, la dispersión de la luz, ya veis que esto es para leérselo tranquilamente, porque esto es solamente explicándonos un poco lo que es un glosario, pero luego más adelante os van explicando más cositas. Yo solamente para que se os quede un poquito lo que es cada cosa. Vale, espejos también son reflectores, ¿vale? Se puede conseguir, si no tenemos un espejo, se puede conseguir con papel de aluminio de la cocina. Igual que un reflector plata, también lo podemos hacer con un reflector, o sea, con papel de aluminio de la cocina, hasta que podamos comprar nosotros. El flash anular, ¿vale? Estos flashes van muy bien para macro, pero también para retrato, ¿vale? Sobre todo es como si fuera un plato beauty, pero que está alrededor de nuestro objetivo. El objetivo estaría aquí dentro. Tenemos los flashes de estudio, que eran los que decíamos, estos son flashes que son mucho más estables, eso es la verdad, ¿eh? Flash de estudio es mucho más estable, es mucho más seguro, pero tiene la limitación esa de que siempre es con cable, y habrán sitios donde no tendremos luz,
o queramos hacer strobis, que es lo mismo que hacer fotografía de estudio, pero en la calle, ¿vale? O no solamente para hacer fotografía de estudio, ¿eh? El strobis, ya haremos algún taller de strobis, aunque sea online, más adelante, y os explicaré un poquito también el tema de cómo utilizar los flashes en la calle. Flash de cámara siempre de zapata, ¿eh? Vale, estos son filtros de color, que era lo mismo que decíamos antes del acetato, pero hay veces que te vienen juegos que te los puedes poner delante del mismo flash de zapata con una cosa que traen, un adaptador. Pones esto delante y ya da igual que tengas una ventana delante, o sea, que el flash esté dentro de una ventana porque siempre va a dar un color. Con la ventana te lo va a difuminar un poco más, pero al menos te teñirá de color. Vale, flash múltiples, hacer lanzar un flash de varios disparos. Filtros ND, esto en estudio no se utiliza más en fuera. Polarizadores, también para los filtros, o sea, para los objetivos. Esto es bueno, ya lo sabéis, lo que es un filtro polarizador. Es para los reflejos y para... según lo vas girando, se puede exponer una zona más o sobreexponer, ¿vale? Los degradados, que es lo mismo, pero fijos. Fotómetro manual, esto es para tomar los parámetros del flash, por ejemplo, o de la luz ambiental, qué parámetros deberías de poner en tu cámara para que estén bien de luz. Normalmente el fotómetro lo que haces es decirle, oye, quiero disparar a 125 de velocidad porque estoy disparando con flash. ¿Qué parámetros tengo ahora mismo? Tú haces un disparo de prueba, esto capta la luz y te dice, oye, pues para que te salga bien de luz, tienes que disparar a 16, por ejemplo, que está aquí, ISO 100, ¿vale? 125, 16 ISO 100 te quedaría bien de luz. Pues sirve para eso, para que te dé los parámetros exactos del punto exacto donde tú estás poniendo el fotómetro, claro. Si lo pones en la cara de la modelo, te estará dando los valores de ahí. Si lo pones en la ropa, te estará dando otros valores, ¿vale? Según donde estés apuntando. Vale, el flash es el flash de zapata, ¿vale? Que es una luz artificial. Floppy es como una bandera, ¿vale? Pero que lo que hace es extender un poquito más para cortar un poquito lo que es la luz. Todo esto vamos modificando la dirección de la luz y haciendo que no lleguen hacia el sitio donde no queremos. Vale, todo esto más o menos no os lo explico porque no tiene mucho que ver con lo que es lo que vamos a dar hoy, solamente era que os quedarais un poco con las palabras. HMI es una lámpara de luz continua, pero muy potente, con una temperatura muy elevada que igual a la luz nocturna, ¿vale? Son muy utilizados en el cine. El generador sería lo que utilizaríamos para clases de estudio cuando no tenemos luz, o para flashes que ya son flashes de portátiles, dijéramos. Vale, lo del gris medio, estos son una carta de luz para coger la temperatura de color en la sesión que estés dando. La jirafa, que era lo que antes decíamos, lo del brazo. Estos son de la jirafa, es un trípode con una barra que normalmente lleva un sobrepeso aquí para que el flash no vuelque. Y lo que podemos hacer con él es poner luces cenitales, ¿vale? Si no tenemos carriles, porque en los estudios bien organizados tienen unos carriles en el techo, ¿vale? Que no necesitan esta jirafa, pero claro, nosotros normalmente esto no lo vamos a tener en casa. Yo, por ejemplo, bastante tuve para que me dejaran poner el fondo. Imagínate que le decimos, no, quiero poner carriles en el comedor.
Lo del gobo, que esto que decíamos antes. Estos son unos cacharritos que se ponen delante de los flashes para hacer sombras, ¿vale? Pueden tener sombras, como veis aquí, que son animales, o bien pueden ser agujeros, ¿vale? Que son para crear unas diferentes sombras, ¿vale? Para hacer una fotografía en estudio, que depende cómo organices la luz y la temperatura, parecerá que el modelo esté en la calle, entre los árboles, y le dé esas sombras de los árboles, ¿vale? Y hay diferentes formas. Esto, caseramente, lo podemos hacer con una ventana de las cuadradas. A ver si lo tengo por aquí, aquí. Con unas ventanas de las cuadradas o octogonal, da igual, delante ponemos un cartón y le hacemos agujeros. En esos agujeros levantamos las pestañitas y esas pestañitas nos servirán como darles la dirección de luz. Y si hacemos varios, pues podemos ir creando agujeros para que luego nos cree unas sombras que parece una tontería, pero hay veces que te quedan, sobre todo en fotografía de producto, te da unos efectos muy chulos. Vale, los fluorescentes. Hay luz que son con fluorescentes. ¿Vale? Hay flashes que son con fluorescentes y hoy en día se están cambiando mucho por el tema de LED. Cada vez todo lo que son flashes de luz continua, cada vez más van tirando hacia el LED, porque gasta menos, se calientan muchísimo menos y duran más, ¿vale? Lo que es en fotografía, o sea, lo que es la luz halógena, esta, por ejemplo, es de bajo consumo, pero hay halógenas que queman un montón y necesita además poner unos difusores delante especiales. No podemos poner una ventana cualquiera, porque con lo que calienta eso, una ventana de estas se nos quemaría. ¿Vale? Tenemos que poner unas ventanas especiales que aceptan lo que es el calor. Bueno, los nidos de abeja. Esto también está muy bien. Normalmente se pone en los platos de los flashes. Se ponen delante o bien en el plato, en el Beauty Dix o en los otros platos que son más cerrados, y son para crear una direccionalidad a la luz, para que no se esparce hacia los lados, sino que vayan más directas. Y hay diferentes agujeros, ¿vale? O sea, hay de diferente paso. Vale, esto, ¿ves? En el reflector, que yo le digo plato, pero son reflectores, ¿vale? Esto es lo que se pondría aquí delante. Y lo que conseguimos con eso es que en vez de que salga hacia los lados la luz, que salga más directa. También podemos ponerle unas especies de, bueno, son difusores, es una tela blanca con una goma, ¿vale? Que van puestas aquí delante y lo que hacen es difuminar la luz, ¿vale? Es algo como tipo al paraguas, pero la difuminan de otra forma. Tenemos los reflectores, ¿vale? Que esto es para reflejar luces, para quitar sombras de algunos sitios. Ahora miraremos en los esquemas y veréis algunos esquemas que quedan bastante, con un simple reflector, quedan bastante bien. Los paraguas cada vez se utilizan menos. Van muy bien porque, bueno, son muy rápidos de abrir y cerrar, ¿vale? Y guardar, no es como las ventanas que tienes que estar montándolas la mayoría. Hay algunas que son plegables, pero no suelen ser tan grandes como las que se tienen que montar y a veces son un coñazo. Si no estás acostumbrado a montarlas, a veces te cabreas con ellas, ¿vale? Y los paraguas lo que tienen es eso, es que se abren muy rápido, se cierran muy rápido y son fáciles de guardar. Pero cada vez se utilizan menos, sobre todo cuando cuando aparte del estudio sales mucho a la calle, porque
paraguas lo que recoge es mucho el aire y con cualquier pequeña ventolera, por muy pequeña que sea, que capte, como no tengáis bien, no le hayáis puesto un buen contrapeso al trípode, posiblemente os vaya el flash al suelo. Yo me he cargado un par de flashes caros así. Tenemos los Tiger, ¿vale? Que son los que permiten, son los disparadores y los receptores, ¿vale? Triflector, si escucháis eso es porque es un reflector, pero va montado en un trípode y son tres, por eso le llaman triflector. Se utiliza mucho para temas retrato, ¿eh? Esto se pone debajo de la modelo cuando tienes un flash cenital para que mate las sombras que le vienen por debajo, que le quedarían por debajo. Otra fuente de iluminación también de luz fija sería este tungsteno, que es lo que os digo, que cada vez se está pasando más al LED. La ventana, esta por ejemplo, creo que es plegable por la forma que tiene. Las viseras, ¿vale? Que son aquello que se le pone al flash delante para que parezca una luz o a la luz continua, ¿eh? Que son para que parecen a lo del cine. Va muy bien porque vas direccionando la luz hacia donde tú quieres. Que, por cierto, ahora que lo veo, yo tengo uno y no sé dónde está y hace tiempo que no lo utilizo. Bueno, la zapata de flash, ya sabéis dónde, todo lo que es. Una tienda de luz o una caja de luz. Esto se utiliza mucho para producto. Estas son plegables, las hay de mejor calidad, pero bueno, estas son para el que solamente hace producto de vez en cuando. Estas cajitas de luz van bien. Bueno, y hasta aquí un poco lo que era el glosario de lo que es el estudio, ¿vale? Vamos a pasar. Vale. Vale. Vamos a pasar al tema de qué son los esquemas de iluminación. Vale, los esquemas de iluminación simplemente es la composición que hacemos de todos los elementos, ¿vale? Para conseguir un resultado final. Aquí están también los parámetros. Estos esquemas de iluminación, luego lo veremos. Hay os he puesto dos programas, son diferentes, pero más o menos son iguales. No son programas, son plantillas de Photoshop para que vosotros podáis crear esto que estáis viendo yo aquí ahora, que esta es mi hija, ¿eh? Y estos diferentes esquemas los hicimos para llevarlos, por ejemplo, en un PDF en el móvil. También lo podríamos hacer en fotografías y llevarlo en un álbum de fotografías para ver, tener un poco de seguimiento, ¿no? O un poco cuando quieres hacer una fotografía o vas a hacer algo en exclusiva, si te preparas un poco lo que es, cómo quieres colocarlo todo, pues te lo metes en el móvil y luego, a ver, no, ponme esto aquí, ponme esto allí, sobre todo cuando llevas ayuda, porque si lo tienes en la cabeza tampoco hace falta mucho, pero bueno, por si quieres recordarlo, ¿vale? Vale, aquí como veis casi todo este PDF que hice, también os lo pasaré, que está todo en la carpeta esa del Dropbox, que os pasaré el enlace. Todo lo hicimos, casi todo con un flash solo, dichoso reloj. Vale, como veis, aquí voy explicando un poco cómo he hecho esta fotografía, ¿vale? Esta es un flash a 45 grados, a nuestra izquierda o a la derecha de la modelo, ¿vale? En el cual me crea esta foto con estas sombras. Como veis, lo que son los parámetros de cámara casi siempre se utilizan los mismos. Podemos variar un poquito la F, a veces algo la apertura, la ISO depende si vamos a querer que nos entre luz ambiental o no. Imaginaros que queremos hacer tenemos un fondo negro o vamos a querer hacer después un fotomontaje, pero queremos que nos entre la luz, por ejemplo, de la vela que lleva la modelo. Pues ahí tendremos que variar un poquito
tendremos que jugar con la distancia y potencia del flash y con estos parámetros, ¿vale? Para conseguir que nos entre, sin perder el flash, que nos entre la luz ambiental, ¿vale? O sea, crear dijéramos, una composición donde nos entren ambas luces. Porque normalmente el flash tiene una potencia tan fuerte que si tú le pones una vela, la vela no se va a ver, la luz de la vela se va a ver como si estuviera apagada, ¿vale? No se va a ver la llamita. Y eso lo iremos arreglando pues, con distancia, potencia y posiblemente, depende de lo que queramos hacer, variando esto de aquí, dándole más ISO, por ejemplo, para que entre más luz, más velocidad, para bajar un poco la luz del flash, variando la F, eso tendremos que ir haciendo pruebas hasta que nos entre la luz que nosotros queremos ambiental. Vale, si veis la diferencia de la primera foto a la segunda, en la primera teníamos un flash a 45 grados y en la segunda lo que tenemos es un reflector. ¿Qué hemos conseguido con esto? Si veis estas sombras que hay por aquí, en la siguiente foto las hemos matado. La de la nariz no es tan fuerte. Y esto lo hemos conseguido simplemente colocando un flash, ¿vale? Perdón, un reflector al lado contrario del flash, ¿vale? Otro esquema. Un flash al lado de nuestro, de flash de Zapata, también al lado nuestro, con esto de la parábola. Ah, vale, este era rebotado al techo, que hace tiempo que lo hice. Vale, esto era, el flash iba rebotado al techo y en este de aquí, lo mismo, rebotado para que pegara en el reflector y le diera por aquí. Vale, era flash rebotado. Este igual, flash rebotado al techo, ¿vale? El techo era blanco, lógicamente, si el techo es de color nos puede teñir la escena. Otro esquema, lo que os decía antes de lo que hay dentro del reflector este de varios pasos, o sea, de diferentes usos, de 3 en 1, 5 en 1. Lo que hay dentro es un redondel con una tela blanca que nos sirve de reflector y con esto no necesitaríamos una ventana. Simplemente con el reflector ya nos haría de ventana. Y lo que hace es difuminar la luz, repartirla más por todos sitios, por lo tanto las sombras en esta, que es más directo, si veis nos crea bastante más sombra, y en esta lo que hace es repartir un poco más la luz, siendo la misma posición y todos los mismos parámetros, ¿eh? Lo que os decía, hay flashes que son negros por un lado y por dentro pueden ser blancos, pueden ser de color dorado, pueden ser de color plata. Esto es porque van a ser flashes para hacerlo, o sea, paraguas para hacer flash rebotado. ¿Vale? Nos quedaría así la foto también, un solo flash. Aquí hemos subido un poco lo que es la F, porque tenía el flash, al ser un reflector muy potente, y subirlo nos quedaba demasiado quemado, entonces tuvimos que subir la F. Las limitaciones que tenemos en estudio, con la F no tenemos limitación, con la ISO tampoco, pero sí tenemos limitación con la velocidad, ¿vale? Porque tenemos que utilizar una velocidad que sea, que vaya con el flash, o sea, que interactúen entre ellos. Es que ahora se me ha ido la palabra. Sincronización, Sincronicen. sí, perdón. Que no tenga HSS, ¿no? Sí, no. Es la velocidad de sincronización con el flash, vale. Hay cámaras que empiezan en 1.80 y ya empiezan a sincronizar bien, ¿vale? Pero hay cámaras que no, que empiezan a 1.100, 1.125. De ahí para abajo nos saldría una cortinilla, ¿vale? Que son esas franjas negras que nos hacen, sobre todo por si es por debajo de la velocidad, creo que la cortinilla sale por arriba,
Y si fuera por encima, la cortinilla sale por debajo. Vale, el tope que tenemos es creo que ahí ahora llegan hasta 250 más o menos, a no ser que sea un flash de velocidad, de alta velocidad, ¿eh? Y que sincronice con el disparador y todo, o sea, que todo se puede utilizar como alta velocidad, entonces sí que nos sube más. Pero normalmente es a 200, 250, por lo tanto en velocidad estamos limitados. Podemos jugar más un poco con lo que es la ISO y la apertura. Vale. Aquí, si os dais cuenta, el paraguas estaba por delante, paraguas rebotado, y aquí lo tenemos por detrás y además está encima, ¿vale? Lo tenemos un flash desde arriba. Cuando hacemos estas cosas, que tenemos un solo flash cenital y además rebotado, nos puede pasar una cosa. Si la modelo, por eso la modelo está mirando para arriba, ¿eh? Si la modelo está mirando muy hacia nosotros, muy de frente a la cámara, posiblemente nos vaya a crear una sombra que casi no se le va a ver el ojo, ¿vale? Y quizás no nos quede bien la fotografía. Por lo tanto, hemos de hacer que la modelo mire un poquito hacia la luz, ¿vale? Y esa luz va a estar para esa pose que estamos buscando, claro. No podemos, no voy a poner el flash así y tú te pones así. Pero tiene que haber un porqué, ¿no? Buscaba esa foto para hacer algo. Entonces, bueno, con esa luz consigues esto, ¿vale? Crear como una luz como si tuviéramos un sol arriba. El paraguas, pero al contrario, ahora en vez de rebotado, es un paraguas blanco, con lo cual es translúcido y funciona igual que una ventana. Lo único que tiene es que la luz, la dirección de la luz es mucho más grande que en una ventana. En una ventana es más direccional y con un paraguas la luz sale más a 360, bueno, a 180 grados, ¿vale? Sale más ilumina un poco más a todo alrededor. Con la ventana lo que hacemos es tener un poco más de direccional, ¿vale? Aunque se abra, pues siempre la luz se va abriendo, pero con el paraguas siempre se abre más. Lo que tenemos con un paraguas así de translúcido es que nos crea una luz bastante difuminada. Si lo hacemos rebotado también con un paraguas translúcido, pues si veis, cambia un poquito, ¿vale? Son los mismos parámetros, pero ya nos cambia un poquito el color del fondo, nos cambia un poquito la luz. Son pequeños cambios, pero se notan. Vale, ahora vamos a trabajar con el snoot. Si os acordáis, antes cuando hemos visto el PDF, es como un cono. ¿Qué hace esto? Pues poner un punto de luz muy direccional y además muy pequeño. Será más pequeño o más grande si alejáis más o menos el flash, ¿vale? Por lo tanto, que queréis un punto más pequeño, tendréis que acercar el flash. Si queréis un punto más grande, tendréis que alejar el flash, teniendo el mismo cono, ¿eh? Esta es la misma foto, pero le hemos puesto un gel, ¿vale? Un gel rojo. Seguimos trabajando con el snoot, pero esta vez lo hemos puesto trasero, ¿vale? Más bien cenital, y el reflector de color plata en el lado opuesto. Con eso conseguimos pues, crear un efecto de luz, como veis en la foto, que nos separa bastante a la modelo de aquí y no termina de estar. El reflector hace que no haya unas sombras demasiado potentes que no se le vea casi la cara. Vale, vamos al panel, estos difusores a mí me gustan mucho, El beauty, que ¿no? es el beauty. Yo las ventanas ya no las monto, trabajo con dos beauties. Uno normalmente lo pongo con panel para tener una luz más direccional y el otro lo tengo con la tela blanca para difuminar un poco más.
Y cuando quiero hacer algo de más plato belleza, pues le quito el panel o le quito la tela, ¿vale? En este caso tiene el panel de abeja, que lo que hace es que esa luz no se nos va a esparcir hacia los lados, sino que va a ir más direccional hacia el modelo, ¿vale? Y nos crea una luz así. En este caso, si veis la diferencia, este es con el panel de abeja y esta es sin panel de abeja, es el Beauty Disc simplemente. Se suele poner bastante centrado hacia el modelo, normalmente un poquito cenital, ¿vale? Por eso, para que nos dé también lo del puntito del ojo, pero aparte, por el tema de crear un poco de volumen, que no, si lo ponemos demasiado plano, no nos crea volumen en el retrato. Aquí tenemos un flash, también con el plato Beauty, cenital, está a unos centímetros solamente por encima de la cámara, pero aparte le hemos puesto un reflector, ¿vale? Para que haga un poco más de... Y además pone reflector plátano, esto está equivocado, es el difusor blanco, ¿vale? Lo que hace es difuminarnos un poco más la luz. Muy centrado, ¿vale? A unos centímetros también cenital por encima de la cámara, para que nos cree un poquito también, siempre es un poco de volumen. Si veis las sombritas de la nariz, simplemente con ponerlo unos centímetros por encima de la cámara ya te crea un volumen. Ahora vamos con los flashes a 45 grados con las ventanas, ¿vale? Esto sería con una ventana a 45 grados. Como veis, nos da una luz bastante uniforme. Por lo tanto, a los que no busquéis una iluminación demasiado especial o que queráis tener una sesión que más o menos sea todo igualado, pues con un flash a 45 grados lo único que tenéis que tener cuidado es en tener al modelo siempre en el sitio, ¿vale? Y puede ir haciendo las poses que le dé la gana, que siempre vais a tener una luz más o menos igual. A ver, antes hablábamos de lo... Voy a explicarlo en esta misma, por ejemplo, de lo que era el tema de distancia-potencia. Imaginaros que ahora esta foto nos ha quedado un pelín oscura y no queremos tocar nada de la cámara. ¿Qué hacemos? Pues distancia-potencia. O le damos más potencia al flash, ¿vale? O acercamos el flash. Más o menos para no crear aquello de la ley inversa al cuadrado, de no sé qué, que va a ser más difícil de entender, más o menos un paso nuestro normal, sin dar zancada, un simple pasito nuestro si adelantamos, vamos a darle un paso de luz, casi seguro. ¿Vale? Según dependerá del paso de cada uno, ¿no? Pero más o menos un paso es un paso de luz más que le están metiendo. Le están metiendo un paso más de luz. Si lo atrasas, le estás quitando un paso de luz. ¿Vale? Simplemente con eso, distancia-potencia. Y es más o menos eso, no llega a 1 metro, ¿vale? No llega a 1 metro y ya le estáis dando un paso de luz. Sin tocar nada de aquí y sin tocar potencia del flash, solamente acercando o alejando. Eso era lo que os decía antes de distancia-potencia. En este caso sería distancia y en el otro caso sería potencia. Si vemos que nos sale oscura y no queremos tocar nada de la cámara, pues aumentamos potencia del flash, ¿vale? Si podemos, que no siempre podemos. Vale, la misma fotografía, si veis, aquí quedan unas sombritas, pero la misma fotografía, si ponemos un reflector al otro lado,
lo que hacemos es que esas sombras las matamos un poco. ¿Vale? En este caso, pone que el reflector era plata. Vale, una sola ventana a 45 grados. Ya estamos cambiando a la modelo de sitio. Aquí en este caso, el alejado. Aquí en este caso, es más cercano a la modelo, ¿vale? Pero sigue estando a 45 grados. La modelo la hemos alejado un poquito del fondo. Y lo que nos hace es que con los mismos parámetros de cámara y la misma potencia del flash, simplemente con eso, al acercar más a la modelo, alejarla del fondo, ¿vale? O acercar más el flash. En este caso, pone acercar el flash. Acercamos más el flash, pero también hemos alejado a la modelo un poquito, ¿eh? Porque si no, no saldría así. El mismo fondo blanco se nos convierte en gris. ¿Vale? Esto sería lo mismo que esta foto, que tenemos estas sombras tan fuertes. Con un reflector conseguimos levantar esas sombras y seguimos teniendo nuestro fondo blanco de color gris. Lo que hablábamos de cortar la luz hacia el fondo. En este caso, veis que el reflector es negro. Como son reflectores de estos de 3 en 1, 5 en 1, como que se les llame, normalmente son 3 en 1, pues es negro, plata, no, son 5 en 1. Negro, plata, dorado, blanco y no sé qué más. Pues bueno, si ponemos la parte negra mirando hacia el flash y cortamos la luz hacia el fondo, tenemos los mismos parámetros en todo. Si veis, en esta primera que el fondo es gris, en esta el fondo ya empieza a ser bastante más oscuro. Si quisiéramos conseguir que fuera negro del todo, solo tendríamos que subirlo a F11, ¿vale? O sea, cerrar luz para que esto oscureciera un poco más. Después, con un solo flash, perdona si a veces se me va el Oremus, que no es un día muy eso, pero bueno, yo quería hacer el taller porque si no se va yendo el tiempo. Vale, esto sería un flash con una ventana trasera, ¿vale? Por encima de la cabeza. Y como siempre hacemos, si lo tenemos un solo flash con poca potencia y además encima, pues normalmente es para hacer mirar a la modelo hacia arriba, porque si baja la cabeza se le va a quedar mucha sombra en la parte de lo que es la frente, debajo de los ojos, se va a quedar unas sombras muy fuertes. Pero bueno, ahí somos nosotros los que tenemos que mirar de hacer el modelaje para la foto que queremos hacer. ¿Vale? Estos son diferentes esquemas. Vale, os explico algo antes de empezar con este. Todos estos esquemas fue cuando yo empecé a hacer un poco lo que era la fotografía de estudio, ¿vale? Tenía 4 flashes con ventanas y el beauty y el reflector. Y para poder probar y llevarlo siempre encima, pues a ver, pongo el flash aquí, tú ponte aquí, disparo, sale esta foto, me monto con el programa, bueno, con esto de las plantillas de Photoshop, que luego os enseñaré, me monto lo que es el cómo la he hecho, ¿vale? Y así la llevo encima. De esa forma, cuando ves una foto, dices, hostia, esta creo que es como yo la hice de aquella manera, vale, pues ya tengo una idea de cómo hacer esa foto que me ha gustado. ¿Vale? Y por eso es el crear estas cosas, estos esquemas. Sobre todo cuando empiezas, ¿eh? Vale, hay cosas que podemos utilizar en las casas que bueno, esto no es muy normal que lo tengamos en casa, pero yo como vendo para la construcción tengo, que es por ejemplo, el Pores, podemos utilizarlo como reflector, ¿vale? Si tenemos Porespan, alguna placa que es Porespan, o la pared está forrada con Porespan, podríamos utilizarla de reflector, ¿vale? Poner un flash lateral con un reflector
que sería el por spam, ¿vale? Y lo que haría sería matarnos esta sombra lateral. Si esto no estuviera aquí, si no estuviera el por spam, no sé si... No, pensaba que tenía otros impores. Si no estuviera el por spam, esta sombra sería muy negra, ¿vale? Casi no se le vería el ojo. Vale, aquí empezamos a jugar un poco con la dirección de los flashes. En este caso, este flash está debajo de la modelo. Luego aprenderemos más o menos, bueno, miraremos de cómo ver más o menos el esquema que ha utilizado el fotógrafo por los ojos. Los ojos delatan. Aquí en este caso veis el ojo, tiene el flashazo, el punto de luz lo tiene muy abajo. Eso quiere decir que el punto de luz real, el flash, estaba abajo, estaba debajo de la modelo, de abajo hacia arriba. Esta es la misma foto esta, lo único que hemos hecho, que el flash lo hemos dejado tal y como estaba, y lo único que hemos hecho es poner un reflector encima de ella, ¿vale? Para estas sombras que nos daba aquí, matarlas. ¿Vale? Esto se le llamaba la iluminación de almeja o concha, ¿vale? Que es un flash debajo de la modelo y un reflector encima. O al revés también se podría hacer, ¿eh? El flash cenital y el reflector debajo. Aquí tenemos lo mismo, pero ya hemos metido un segundo flash, ¿vale? Aquí ya hemos añadido un segundo flash. Este segundo flash le hemos puesto un snoot con un gel de color y hemos creado, ¿vale? O sea, le hemos dado un color al fondo, pero además hemos creado un punto de luz que nos recorta bastante a la modelo. Podemos hacer que todo este fondo tenga más color y no se vea tanto el punto, que en vez de ponerle un snoot, pues ponemos una ventana con gel, ¿vale? Directa hacia el fondo y siempre por detrás de la modelo, ¿eh? Directa hacia el fondo para darle un color al fondo. Los geles normalmente se utilizan más por detrás de la modelo que no por delante, ¿eh? Porque por delante, si os fijáis, en la primera en esta, claro, nos da una fotografía que no tiene nada que ver con los colores y que queremos conservar el color de la modelo. Aquí lo que estamos haciendo es teñirla completamente. El color real suyo desaparece. Y lo suyo es hacerlo de esta forma, que es, creamos unos puntos de luz, ¿vale? Que también es con el gel. Ella está cogiendo un poquito, se está teñiendo un poco de la escena, pero no tanto como para perder su color real. Con la ventana conseguiremos que el fondo esté mucho más iluminado, que no sean solo un punto, sino que haya más cantidad de fondo iluminado con el color que le hemos puesto de gel, en este caso rojo. Y podemos hacer estas cosas también. Ya no tenemos flash delante. Para hacer siluetas podemos trabajar con un solo flash, también con un gel, ¿vale? Y poner a la modelo siempre por delante del flash para crear siluetas. ¿Vale? Podemos hacer cositas muy chulas con esto de las siluetas, tipo Ángeles de Charlie y estas cosas. Vale. Esto es para crear un ambiente, dijéramos, como si fuera con niebla. Y es poniendo el flash detrás. Pero claro, aquí tenemos un problema, que es que ha de ser un retrato. En cuanto quieras hacerlo de cuerpo entero, o tienes una ventana muy grande, o se te va a ver. Y esto es lo mismo, pero poniendo un reflector. ¿Vale? Creamos un ambiente así como neblina, ¿vale? Y es simplemente cambiando el esquema. Vale, aquí estamos utilizando la luz que nos decía el otro día el fotógrafo este mexicano, que era, tenemos el sol detrás y nuestro flash delante. Pero además vamos a quitarle luz al fondo.
Pues bien, ponemos un reflector negro cortando al fondo. El punto de luz trasero, en este caso le hemos puesto rojo. Me parece que ese día nada más teníamos que el rojo. Pero si le pusiéramos un doradito nos daría como una luz del sol. Y por delante, ¿vale? Con un flash para que la cara no nos salga negra, porque si no, si solo ponemos esto y esto, nos saldría la cara completamente negra. Vale, con eso lo que estamos haciendo es luces cruzadas. ¿Vale? Esto se hace con en exteriores, se hace con el sol, en el estudio se hace con 2 flashes, o incluso 3, a veces yo he llegado a trabajar hasta con 5 flashes, porque he tenido 2 a 45 grados, o sea, 2 luces cruzadas, ¿vale? Porque tenía 2 traseras, 2 delanteras, y luego una, a lo mejor cenital, recortando el pelo, dando luz por aquí detrás. Según lo que queramos hacer y para qué nos estén pidiendo esa fotografía. Todo el tema de lo que es esto de los esquemas es para una ayuda nuestra, ¿eh? Yo os he enseñado el que yo me hice, a mis principios, para que tengáis una idea de cómo hacerlo. O lo podéis hacer así en plan PDF o lo podéis hacer de foto a foto, que sería hacer esto. ¿Vale? Tenéis el esquema. Es una luz Rembrandt, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Pues un flash con Beauty a 45 o bien, y en este caso he puesto Beauty porque creo que cuando hace el carojo se veía bastante que parecía un plato de Beauty. Un flash es cenital a 45 grados, ¿vale? Semilateral, no es 45 exactamente, 45 estaría aquí. En este caso está un poco más lateral. Por eso nos hace lo de la sombra, o sea, la iluminación Rembrandt, que es hacer un triángulo con las sombras debajo del ojo. Vemos un triángulo de luz debajo del ojo y eso se le llama la iluminación Rembrandt. Vale, pues yo lo he hecho, creo que han hecho esa fotografía así. Más o menos es como se hace el Rembrandt. Vale, ya tenemos lo que son los esquemas de luz. Por ejemplo, antes de entrar en los esquemas estos de luz, deciros que también hay en el Word que encontraréis en el enlace, hay unas herramientas que ya vienen hechas, ¿eh? La mayoría son online y son unas herramientas que tú creas un estudio virtual, pones a tu modelo y casi estás viendo, a ver, dice, bueno, pues yo tengo un plato, tengo no sé qué, lo pongo aquí, lo pongo allí y estás viendo más o menos, si veis aquí arriba, veis cómo va a quedar la foto. Entonces de esa forma tenéis una idea y luego podéis imprimiros ese esquema de luz. ¿Vale? Y hay varios. Está el Diagram Creator, ¿vale? Creo que si le dais... Sí. Si le dais al control más clic, ¿vale? En ese Word, os lleva es un link que os lleva a la página del programa. Son programas online, ¿eh? Y luego, aparte de estos, hay uno que no es online. Sí, este es online también. Este ya no es un programa online, es un programa de pago que, bueno, para el que ya se va a dedicar a estudio y quiere planificarse un poco todo lo que son las luces de estudio y todo eso antes de una sesión, quieres planificarte un poco en qué posición vas a poner cada fotografía, o sea, cada flash para las fotografías que ya tienes planificadas hacer, cómo vas a querer esa luz, pues si te lo quieres planificar un poco lo puedes hacer por aquí. ¿Vale? Lo único que tienes que ir luego es, a ver, primer esquema, pum, 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 era para hacer esta foto, ponte allí, pum, disparas. Segundo esquema, cambias los flashes de sitio según lo que tú hayas creado y ya te vas haciendo las fotos que no tienes que ir haciéndolo al salto de las matas, ¿sabes? Espérate que ahora que no era aquí, espérate que
que lo mueva un poco más, sino ya lo tienes precreado y solamente tienes que poner los flashes en esa posición. Pero ya es un software de pago, ¿eh? Se puede probar durante 15 días, pero luego ya te hace pagar. Vale, ahora que hemos visto un poquito lo que son los esquemas, os quería enseñar un poco fotos que ahora vamos a utilizar para crear lo del esquema, ¿vale? Que son para que vierais un poquito, a ver si tenéis idea de cómo está iluminada la fotografía, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, aquí pues hay un flash que es bastante lateral. Está algo más tirando lateral que no 45 grados, un solo flash. Y había un reflector en el otro lado para esto, levantar un poquito la luz. Este es un solo flash cenital, ¿vale? Y lo vemos por el ojo, por eso digo que siempre el ojo nos revela un poquito lo que es, en qué posición está el flash, y luego, claro, lógicamente, la luz y las sombras. Vemos que esta luz está muy alta, ¿vale? Por lo tanto, el flash está bastante cenital, ¿vale? Y también el ojo nos dice que exactamente sí, era así. Bueno, en este caso, habían 2 puntos de luz. Había una ventana lateral, ¿vale? Bueno, había una ventana a 45 grados y luego esta luz que se le ve aquí en el ojo izquierdo suyo, ¿vale? El derecho de la pantalla, hay un pequeñito punto de luz que si vemos esta luz de la cara es porque aquí había un snud dándole luz solamente a lo que era el lado de la cara, ¿vale? Por lo tanto, esta foto tiene un flash, una ventana a 45 grados y un snud lateral. Aquí había una sola luz también a 45 grados, bastante cenital. Aquí lo mismo, teníamos una luz cenital, si veis la luz principal en el ojo. Y luego, para iluminar un poquito y separarla un poco del fondo, el fondo era gris, no era este azul, para separarla un poco del fondo, pues tenía una luz casi trasera, ¿vale? O sea, casi era una luz cruzada, lo único que esta de aquí estaba cenital y esta estaba trasera. Bueno, y aquí ya está, eso solamente era para que vierais un poquito que mirando los ojos, a veces los ojos y lo que es las luces y sombras, más o menos podemos saber qué esquema tenía ese fotógrafo. ¿Por qué os explico esto? Bueno, pues mira, esquemas de luz, no sé cuál era el de los dos, creo que era este. Son dos diferentes, ¿eh? Vale. Como veis, estos son plantillas, ¿vale? Son plantillas en el cual hay un montón de capas. Si vamos dándole a las capas, nos van saliendo diferentes flashes y utensilios en el estudio. Esto es la cámara, podríamos decir, no, pues yo tengo una cámara más guay que esa, tengo esta, ¿vale? Eso va a gustos. Podríamos poner Nikon y Canon y así habría más peleas, ¿vale? Pero bueno, ponemos una reflex, que es lo que tenemos. Tenemos modelos. Pues estaremos todos de acuerdo. ¿Eh? Sí. Estaremos todos de acuerdo. Claro. En que no funciona bien, güey. Vale, tenemos modelos con sombra, sin sombra, que podemos ponerlos, ¿vale? Podemos cambiarlos. ¿Vale? Todo esto son materiales de estudio que nosotros los vamos a colocar a nuestro gusto, ¿vale?
Vale, pues esto es un poco, si os fijáis, hay un montón de materiales. Vale, vamos a ver el otro también. Son muy parecidos, ¿eh? Vale. Como veis, son bastante parecidos. Vale, tenemos aquí lo que tenemos algunos materiales más, incluso podríamos copiar, si quisiéramos hacernos uno con más materiales, pues copiar capas de estas al otro, ¿vale? Para tener uno solo y con muchos materiales. Si quisiéramos esto, porque yo me lo he bajado de internet y bueno, no tengo por qué quitar el autor, pero si quisiera, por decir, bueno, no quiero quiero hacerme un PDF mío, pero que no salga de quién es. Es tan fácil como ponerse en la parte blanca y yo qué sé, con eso o con el pincel lo quitamos y ya está. ¿Vale? Es tan fácil como eso, no. Vale, tenemos diferentes fondos. En este caso, pues en este caso solamente hay uno. No, sí, vale, está arriba. ¿Vale? Fondo más corto, fondo más grande, depende del que tengamos. Este es el de 365. Yo en casa, por ejemplo, tengo más bien tirando a este, no llega a 3 metros. ¿Vale? Por lo tanto, tendría que utilizar un poquito este. Tengo aquí la pared. Y aquí tengo la puerta y el mueble, o sea que solo me cabe el de 2,70 y pico. Y el reloj, también tienes el reloj. ¿Eh? El reloj. Sí, mira, eso es un material que a lo mejor lo meteré en el próximo. Bueno, como veis, cada cosa que damos hay algo, ¿vale? Si le damos a ver o no ver, ¿vale? Pues ahí tenemos, podríamos quitar al modelo, podríamos quitar a la cámara, podríamos quitar, bueno, estos son los paraguas. Ahí en cada carpeta hay diferentes cosas que se pueden ver y lo que no, ¿eh? Podemos dar a ver o no ver. Vale, ¿cómo hacemos trabajar esto? Queremos hacer, por ejemplo, voy a dejar uno solo. Vale, queremos hacer, por ejemplo, ¿dónde está? Pero es que esto lo tengo muy para arriba y vale, ahora. Los paraguas, fuera paraguas. Vale, cogemos una foto. No quería hacer esto. Aquí. Vale, esta foto misma. Vale, y vemos lo que hemos dicho antes. Teníamos un esquema. Aquí tenía, en esta tenía una luz cenital, ¿vale? Con un snoot y una ventana lateral para dar este tipo de luz. Vale, pues aquí hemos de buscar qué es lo que teníamos. A ver si encontramos Raptor ventanas. Esta misma. Cojo esta ventana, control C, la busco la posición en la que la tenía, ¿vale? Y luego voy a buscar un snoot. No, esto era a través de paraguas.
Aquí, Snoop. Lo malo de esto es que cuando le das a uno se te van todos. Vale, aquí tienen un Snoop. Acordaros de estar encima de la capa para poder variar las posiciones. Vale, el modelo, cámara, el Snoop y la ventana lateral. Pues ya tengo lo que es el esquema este. El esquema que he utilizado. Y aquí habían... notas aquí. Nada, que se me van a abrir un montón. Vale, dejamos una nota solo. Y aquí es donde podemos poner cómo era, si queremos ponerlo dentro de lo que es el mismo esquema, ¿vale? Lo podemos hacer aquí, que es ventana. Ahí lo tengo en blanco, bueno. Podríamos poner aquí ventana lateral más Snoop, Snoop cenital a 45 grados. Vale, lo podríamos poner aquí, o bien lo podríamos, para no liarnos con el tema de notas, que se nos crea luego, lógicamente, la capa de texto. Yo lo de las notas no suelo hacerlo, ¿vale? Yo me creo lo que es el esquema. Entonces, queremos tenerlo, por ejemplo, en fotos. Pues vamos a abrir un archivo nuevo. ¿Qué tenemos que hacer para meterlo, crearnos un archivo para luego llevarlo en el móvil? Yo le pongo fondo negro. No sé, me gusta más luego soy más de fondos negros para las fotos. Vale, normalmente los móviles los vamos a ver derechos, no los vamos a ver en horizontal, sino en vertical. Pues le damos la anchura que sea la mitad que la altura. ¿Vale? Ya tenemos lo que es nuestra pantalla de móvil. Aquí, controlar, control C para copiar. Hecho demasiado pequeño. El archivo nuevo. Y ahora me toca rescalar. Vale, yo he visto una fotografía, por ejemplo, de un fotógrafo que me ha gustado. Me he creado mentalmente o viendo la fotografía o preguntándole al fotógrafo, que a veces nos podríamos sorprender, porque hay fotógrafos que comparten bastante todo el tema de los parámetros de iluminación, y a lo mejor preguntándole al fotógrafo, oye, ¿cómo has hecho esa foto? Pues mira, he puesto un paraguas no sé qué, o he puesto una ventana no sé cuánto. Vale, pues con esos parámetros te los apuntas y luego te creas tu esquema. Vale, esto es, tendríamos, como lo tenemos en diferentes capas, no vamos a acoplarlo, ¿vale? Le decimos guardar como, un JPG y esquema 1. Y ahora lo abrimos. Esquema 1. Control A, control C, porque ahora sí no tenemos que acoplar todo lo que es de aquí, ni hacer un control así y todo el rollo, sino directamente lo guardamos y lo volvemos a importar. Lo pegamos. Este no era tan grande. Y ponemos nuestro esquema. Vale, y aquí es donde yo sí que le hago
Ahora. Ventana lateral. Más snoop. 5 grados cenital. Vale, si veo que me queda muy grande, pues... Vale, hay una letra rara porque a veces mi hija lo utiliza para hacer composiciones y coge sus letras. Yo soy más de letra... No, la típica verdana o la típica... soy más bestia, vaya. No voy buscando letras tan... Vale. Vale, y esto pues nos lo guardamos como un JPG. Y ya no lo podemos pasar al móvil. Si hacemos diferentes esquemas de estos, pues lo que conseguimos es tener nos lo metemos en el móvil en un álbum que diga álbum de esquemas, ¿vale? Y tenemos pues un seguimiento de esquemas de fotos que queremos hacer, ¿vale? Ya las tenemos preparadas de cómo la iluminé. ¿Para qué os puede servir esto? Pues lo mismo que he hecho yo con el PDF, ¿vale? De inicio. Pues lo podéis hacer vosotros si el día que os compréis un flash o el que ya lo tenéis, o los que ya los tenéis y no lo habéis utilizado mucho, pues con esto de los esquemas os puede ir muy bien. Cogéis a un modelo, a alguien de la familia que le haya tocado. Es ir a la cocina y decir, te ha tocado. Y ya está. Y que no se mueva. Y tú ir moviendo los flashes de diferentes sitios y teniendo... y luego crearte esos esquemas de los flashes, de donde los has movido, los has puesto, los has colocado. Ahora le he quitado esto, ahora le he puesto aquel difusor, ahora le he puesto una ventana, ahora le he puesto un snoop. Pues vais haciendo esos esquemas para ver cómo os van quedando y os lo vais guardando, ¿vale? Sobre todo la que os guste cómo ha quedado la iluminación, porque si hay una que la habéis colocado y no os gusta, tontería guardarlo. Simplemente aquellas que os han gustado, que dice, hostia, pues esta luz me gusta, os la guardáis y siempre llevaréis un archivo bastante bueno en el móvil, que lo lleváis siempre encima, que si vais a cualquier estudio o a cualquier shooting o a cualquier sitio, pues sabéis cómo colocar vosotros vuestros flashes para hacer la foto que estáis buscando. Y bueno, hasta aquí era un poco... A ver, ejemplos... Vale. Sí, era hasta aquí un poco lo que os quería explicar, al menos hoy. Esto ya no lo voy a guardar, que no. No sé si tenéis preguntas, ahora que podemos... Abrimos micros. Sí, abre micros y voy a dejar de compartir pantalla. Vale, no sé si tenéis preguntas, si queréis... Pedro, en principio, ¿qué flashes recomiendas? Un par de flashes. Yo si os vais a meter en el tema, o sea, si vais a iniciar, yo no me gastaría mucho dinero en flashes. Con flashes de estos baratos de pilas ya hay bastante, ¿vale? ¿Recomiendas estos Godox que dicen que están tan bien, que bueno, salen por unos 200 y algo? Pedro no, porque no los tiene. No, yo los recomiendo porque además son los que tengo, ¿eh? Yo tengo 5 flashes Godox, ¿vale? 2 de batería, no 6, perdón.
2 de batería, 3 de pilas, porque es que al principio empecé con pilas, porque eran más baratos. Luego me compré los 2 de batería, pero antes de todo eso, cuando yo tenía las luces de estudio, como siempre tenía el problema este de, hostia, ya ahora tengo que ir a hacer una sesión fuera, ¿qué hago? Pues me compré un Godox de batería, pero era un Godox de estudio, era un 600 vatios. Claro, ¿qué he hecho con eso? Pues que con un disparador Godox, excepto el flash de estudio portátil, con un disparador Godox disparo los 5 flashes que tengo de Zapata, los 3 de pilas y los 2 de batería. Pero además, con un receptor que también se puede comprar aparte de Godox, ahí no solamente está el X1, el X1T, ¿vale? Está también el que es receptor solamente. El X1R. Sí. Ese lo puedes colocar a cualquier flash de Zapata o con cable a un flash de estudio. ¿Vale? Por lo tanto, me sirve para mi Godox portátil de estudio. Con lo cual, ahora me he hecho con un solo disparador y tengo dos receptores por si acaso me encuentro en algún día en un estudio y necesito disparar esos flashes con mi disparador, pues me llevo esos 2 receptores, les coloco con cable y puedo trabajar con mi disparador, ¿vale? Pero en sí yo, si os queréis que os recomiende algo, batería. Batería siempre. ¿Por qué? Por la carga, mucho más rápida, aguanta un montón me parece que aguanta unos 400 disparos, 400 y pico, disparos de flashes cada batería, cada carga. Podéis comprar baterías aparte. Por lo tanto, que yo es lo que llevo, yo llevo mis 2 flashes con batería cargada más 2 baterías de repuesto. Sobre todo para si voy a bodas o voy a lo que sea, claro, es todo un día y en bodas ya sabéis que son 1000 y pico disparos. ¿Vale? Por lo tanto, aunque llevara los 2 flashes, son 800 fotos, no sacan más. Con flash, ¿vale? Sin flash sí, sin flash sacan más. Pero la batería tiene eso, que tú puedes disparar, incluso hay veces que te está gustando la sesión y te crea aquello de, hostia, me gusta la pose, me gusta no sé qué, y empiezas a disparar. Muy seguido. El de batería te lo soporta. El de pilas no. El de pilas te dispara y al siguiente que disparas un poco rápido sale negra, porque no se ha cargado. ¿Vale? En cambio con batería sí. Luego lo bueno que tienen estos de Godox, estos que tengo, bueno, los 850 o 60 me parece que eran, que aparte son de alta velocidad. Los disparadores de Godox también son de alta velocidad. Si tu cámara lo soporta, puedes hacer disparos a 8000 de velocidad. O sea, tiene una alta velocidad que puedes parar. Hombre, una bala quizás no, pero por ejemplo, esos globos que se ven rotos así por una bala, por ejemplo, pues sí, eso sí que lo puedes coger, ¿vale? Con una alta velocidad y bueno, coger moscas volando, pero directamente se parece que estén disecadas, ¿vale? O sea, las has conseguido dejar completamente paradas. Yo no hago una sesión con vosotros y balas. Me niego. Ah, sí, bueno, el saltar la de la sangre, eso tiene que ser espectacular. Bueno, yo no sé si estoy conectado la voz. Soy monitor de tiro, o sea, si queréis os fiáis. Bueno, pues En su día nada, paré una, que en su día paré una sin flash y sin nada, ¿eh? Puta casualidad, ¿eh? Por eso. Sí, bueno, es cazar el momento. Es cazar el momento. Salida y hostia, fue evidentemente con un poco de velocidad, pero el casquillo se veía bien. Ya digo, el casquillo, lo que es la bala se veía bien. Si te pones delante, las paras todas. No, yo al lado, siempre. Lo primero que te enseñan, ¿eh? Tú, como muy cerca al lado, pero siempre por detrás.
Bueno, pues Ahora que comentáis lo de la alta velocidad, el otro día cuando estaba en la Les Mendoza, le hice una consulta porque yo tengo un flash que es un Yonghu que sí que permite la alta velocidad, la cámara que tengo también lo permite, es decir, que si lo pongo sobre la zapata, pues no hay problema, puedo disparar, en mi caso hasta 1/4000, que es lo que da la cámara. ujú, Y descubrí a raíz de él de que el trigger también tenía que ser de alta velocidad. Yo miré claro. las especificaciones, que no lo sabía cuando lo compré, y al mirar las especificaciones vi que marcaba 320 de velocidad máxima. Y al probarlo en casa a 200, pasando de 200 con el trigger, ya me salían las cortinillas, las franjas negras, estas que hablábamos antes. Claro, Entonces porque dije, bueno, pues ya está claro. Bueno, ya sabía yo que no iba a poderlo hacer con este trigger si no me compro otro, pues nada. Pero lo que pasa es que le pregunté, digo, ¿y si disparo con el flash fuera de cámara y disparo por simpatía con el flash de cámara? ¿Podré conseguir la alta yo, velocidad? Y él me dijo que no. Pues sí que se puede. Yo en mi caso he hecho las sí, pruebas. sí, Al decirme que no, hice las pruebas. El otro día cogí, porque como yo uso poco los flashes, tengo todo apuntado en notas de cómo funciona un flash, el otro, con la cámara y patatín patatán. Dije, pues voy a probar. Y entonces puse el flash fuera de cámara, el Yonghu, la cámara con su flash levantado. Y disparé, fui haciendo las pruebas y sí, hasta /4000, perfectas las fotos. O sea que lo único que pasa es que tiene poco recorrido, porque claro, ¿dónde vas por simpatía? Como no se vean los flashes, no funcionan. Y si pones mucha distancia, tampoco. claro. Es decir, como a la alta velocidad es para hacerla al aire libre, pues para conseguir eso, un gran desenfoque detrás de la modelo, por ejemplo, los flashes los has de alejar un poco y a la que no se vean, por simpatía, pues no se dispara el flash. O sea que, a ver, está bien, se puede hacer en un sitio muy pequeño, pero que tiene poco recorrido esta historia. Lo ideal sea que tengas un trigger, pues el que habéis dicho vosotros de la casa Godox, ¿es? Sí, Son triggers, ¿no? Lo que hablabais, pues que permitan disparar todo tipo de flashes. Lo que pasa es que estos que decís vosotros de Godox, ¿solo disparan flashes Godox o pueden disparar cualquier otro no. flash? El disparador dispara solamente flashes Godox, ¿vale? Lo que es el disparador, porque los flashes Godox ya vienen con el sistema, que ellos de por sí ya son receptores. Sí, llevan integrado el receptor, exacto, vale, sí. Exacto. Claro, Pero si a si otro quieres le pones utilizar disparador otro, y receptor. Exacto. tienes que poner el receptor. O sea, sería lo mismo que estás trabajando con un disparador y receptor de otra casa, pero en casa Godox. Ya, pero yo por ejemplo que tengo la cámara es una Nikon el flash es un Yonghu, por ejemplo, y estoy utilizando, me compré los triggers que uso, los compré en Amazon, que vi que eran compatibles con el Yonghu y ya está, y funcionan, ¿no? Ujú. Excepto con este problema. Pero si yo ahora pues, quisiera comprar este que decís tú, el Godox, para que tuviera alta velocidad, ¿qué tendría que comprar? Un emisor, evidentemente un emisor que iría sobre la zapata de la cámara Un emisor, Godox. un emisor y un receptor. Un Ojo, receptor para el Yonghu. pero ojo porque creo, no sé qué Yongnuo tienes, pero hay algunos Yongnuo que tienen receptor compatible con No. Godox, ¿eh? Esto no lo sé. Yo lo que sé es que mi Yonghu no tiene el receptor interno, no lo tiene. O sea, yo tengo que llevar dos triggers. Vale, Uno vale. en el. O sea, tengo que llevar la pareja, emisor y receptor. Pero entonces, lo que preguntaba antes que no acabo de entender, si pongo un Yonghu, solo no me disparará porque o sea, si me pongo el emisor de la casa Godox, no me servirá para el Yonghu, entonces, o no lo he entendido bien. Con receptor de la casa Godox. Sí. Tú tienes que tener el disparador de Godox y un receptor Godox. En Que ese se lo pongo. receptor, en ese receptor Godox puedes poner El Yonghu. el Yonghu por zapata o por cable. Incluso con ese mismo receptor, con según qué tipos de cable, puedes poner cualquier otro flash. O sea, solamente tienes que buscar la entrada de flash de tu flash, ¿vale? Ujú. La entrada sincro, que se Sí, dice. sí, sí, sí. Pues la entrada sincro, buscas qué tipo de cable es, buscas ese cable para ese receptor y ya está. Y no tienes nada más que hacer. Y Vale. puedes disparar incluso lo que te digo. Yo tengo dos y cuando si tengo que ir al estudio de alguien, yo me los llevo por si acaso. ¿Por qué? Porque puede ser que su disparador no vaya con Sony, porque Sony somos así de especiales. Y entonces pues me llevo el mío, que no he podido disparar con eso, pues bueno, pues me pongo el mío. Entonces él puede estar con el suyo o los otros compañeros pueden estar con los normales y yo haber empinchado el mío y estar con el mío.
Lo que pasa que, a ver, un emisor y un receptor Godox, si no lo vas a usar con flash Godox, yo creo que te va a salir carito. La gracia es que tengas el receptor, el flash ya con receptor incluido. Ya, claro. Si no, sale caro. Porque Claro. me parece que valen 60 euros cada uno. Sí. Pues nada, tenemos que practicar, ¿no? Un día de estos. Sí. Hombre, ahora ya podríamos empezar a hacer alguna cosa fuera, ¿eh? Algún taller exterior o algo así. Sí, ya se podría empezar a hacer alguna Yo cosilla. he dicho que, Pedro, teníamos que mirar, aunque sea con el móvil de emisor, no sé, hacer una webcam, hacer un webinar de estos ya en el exterior, aunque sea en petit comité y los demás en su casa que lo reciban. Sí, o trabajar por grupo, que también se Nada, podría hacer, ¿eh? Yo te lanzo, tú mismo. Te lanzo la idea y tú la llevas a cabo. También se podría hacer trabajar por grupos, para hacer, por ejemplo, uno de estos Strobis, un taller de Strobis, pues cogiendo diferentes flashes y trabajar por grupos. Pues mira, un grupo de 6 y otro grupo de 6 o de 5, para que así cuando vaya yo a explicar o vaya el otro profe, sean 6, que no se pasen, ¿vale? Pero se podría hacer de esa forma también. No sé si han aumentado los grupos ya, pero bueno, no sé. Yo diría que no. Yo creo que no, ¿eh? Que si no son de la burbuja. Además, tienen que ser de la burbuja, ese es el problema. Que Bueno, no se puede reunir con. Oye, no somos de la misma familia, no fotem. Bueno, pero que estoy intentando. Esto es para viajar en coche, para meterte en un coche, ¿no? Ahora, para ir a hacer el vermut, no. ¿Quién dice que seamos de la misma familia? No, entonces paga el más viejo, tú. El Papa. Espera, que estoy mirando, a ver. Que no me deja, no me muestra en internet los archivos del Dropbox, no sé por qué. Para pasarnos el enlace. Sí, para pasarlo por aquí por el chat. Vale. Pero no sé por qué no me deja entrar. Vaya. No se ve blanco. Bueno, ahora ya lo paso de alguna forma. Lo que es el enlace, si no, os lo pasaré al WhatsApp y en los grupos, ¿vale? Donde están todos los archivos esos. Está bien porque aparte hay un par de cursillos de iluminación y bueno, y el material este que os he dicho. Que para el que tenga tiempo y no salga mucho de casa, pues para llevar o para llevarlo en el móvil, como son PDF, se pueden llevar en el móvil y ir leyendo en el autobús o donde sea. Uy, el SEAT Like que han puesto por ahí, 2 gigas y pico, ¿eh? Sí. Ah, bueno, lo han puesto de artista pirata, mira. Exacto. Sí. Bueno. Ese... 3 minutitos y a ver si baja. No, más que nada para hacer pruebas, ¿eh? Dios me libre de coger nada pirata. Sí, siempre es para eso. No es la prueba gratuita. Claro, no. Sí, no, tú lo pruebas y si te gusta lo compras. Lo que pasa luego no me suelen gustar, ¿eh? Al cabo de 5 años te das cuenta, ¿no? Sí, al cabo de 5 años. Bueno, vas viendo versiones. Vas cogiendo versiones para ver si te pica el gusanillo o algo, pero... Creo que está en inglés, por eso. Bueno, pues utilizaremos el traductor. Bueno, teniendo en cuenta... Mi traductor de inglés se llama Yola, es mi mujer. Vale, lo que voy a hacer ya es detener la grabación.